Muy buenos días, el tema de hoy es resentimiento. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Resentimiento. Hoy la palabra de Dios nos habla que usted y yo no debemos guardar resentimiento. Hay familias que han vivido divididas por un resentimiento de muchos años. Resentimiento muchas veces hay por malos entendidos, de pronto situaciones que nunca se trataron, situaciones en las cuales dejamos que el enemigo se entrometiera y lo dejamos avanzar y evolucionar. En cuanto la palabra de Dios dice que el resentimiento no debe estar en usted y en mí. Debemos dejar el resentimiento o la ira a un lado, pero debemos permitir que tome lugar el Señor. Porque así como lo dice aquí la palabra, el apóstol Pablo nos habla que no debemos vengarnos nosotros mismos, porque hay veces hemos escuchado de personas que inclusive le han hecho daño a la otra persona, inclusive de muerte, por un resentimiento, de dolor, de amargura, de resentimiento a cosas que se vivieron y nunca se hablaron, y muchas veces miramos y son cosas insignificantes. Pero como está más que todo el orgullo, la altivez, la prepotencia, lo que me hicieron, cómo me hablaron, cómo me trataron, cómo me ultrajaron, muchas cosas que el enemigo mete en la mente y en el corazón de la persona y se aísla, y el enemigo logra su cometido en aislar a la persona y llevarla a la opresión, a la angustia, a la zozobra por un resentimiento que nunca habló y nunca tomó pasos hacia adelante para poder hablar con la otra persona, sino se llenó de más dolor y resentimiento. Y peor si escucha hablar de esa persona o que alguien venga y le comente, como que el resentimiento se ahonda aún mucho más. Aquí el Señor dice dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el Señor podemos descansar y esperar en Él, ya que una persona resentida podemos encontrarla que es una persona que sufre de ansiedad, angustia, zozobra, incertidumbre, pero también es una persona que también sufre de enfermedad, ya que el resentimiento trae enfermedades al cuerpo, trae enfermedades en las cuales la persona cuando va al médico encuentra falencias en su parte digestiva, en su parte de su organismo, en el cual el médico viene y le examina y encuentra que hay medicamentos en los cuales puede aliviar, pero no curar ese resentimiento de la persona, porque el cuerpo pasa factura precisamente cuando hay un resentimiento que usted y yo no lo trabajamos primeramente en el Señor para poder ir a pedirle perdón a esa persona, porque siempre esperamos que esa persona venga y me pida perdón o me hable. Es que yo la quiero ver postrada, es que yo la quiero ver humillada, que yo quiero ver a esa persona que venga y me diga, que me hable, ¿Por qué? Si la persona que más se resiente es uno mismo, no la otra persona, es uno el que anda resentido. ¿Pero qué es el resentimiento? Es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que usted y yo a veces tomamos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores, ya que el resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones, y él destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos, transforma a la familia en división. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra al resentimiento. ¿Qué resentimiento está viviendo usted? ¿Qué situaciones lleva usted pasando por muchos años, pero no ha habido ningún cambio, porque siempre estamos esperando que esa persona venga y me hable, me pida perdón, o que venga y se disculpe por lo menos? Y siempre esperamos, pero peor aún, no quiero volver a ver a esa persona, no quiero volver a saber nada de esa persona. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese resentimiento? No lo podremos solucionar, porque siempre esperamos que esa persona llegue, y si de pronto llega, no la recibimos, automáticamente le respondemos con dos piedras o no aceptamos ninguna disculpa, ninguna excusa de esa persona hacia nosotros. Ya que la palabra de Dios nos dice que no tratemos de vengarnos, sino más bien debemos, es usted y yo, perdonar. Pero si el resentimiento entra en nuestras vidas, es porque usted y yo le abrimos la puerta. El enemigo usó otra persona para podernos llevar a ese resentimiento, ese dolor, pero en usted y en mí está en sanarnos primeramente nosotros.
porque si esa persona está dispuesta a venir, a hablarnos, a disculparse, a que la perdonemos, pero sin usted y en mí no hay disposición, ¿cómo podremos ser libres del resentimiento? Ya que estamos entregando a esa persona a Dios, como nos dice acá la palabra, reconociendo que solo el Señor tiene el derecho de juzgar y castigar a la gente por lo que el mal que Él hace o hace esta persona, ya que alguien pudo habernos hecho algún mal, pero si así fuera, es responsable ante Dios. Pero si usted y yo guardamos ese resentimiento, ese rencor, estamos pecando y somos responsables ante Dios por ese pecado de amargura y de resentimiento. Para entrar con este pecado, usted y yo debemos empezar a tratarlo, pero sobre todo debemos confesarlo ante Dios. Pedirle al Señor que entre y nos limpie de ese resentimiento que se ha guardado de pronto por días, meses o años en el corazón, y que el Señor nos libere de esa amargura y ese resentimiento, los cuales son defectos y que al final miramos y no debemos darle la importancia que el enemigo nos ha llevado a darle, ya que se encuentran entre los pecados más grandes que existen, y usted y yo debemos darle sentencia de muerte a ellos, o ellos nos darán a usted y a mí la sentencia de muerte a cada uno de nosotros. Y es el mantener la amargura es vivir según la carne. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:13. El 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Usted y yo no podemos seguir andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si andamos conforme al Espíritu, no debe haber resentimiento en nuestro corazón. Debe haber amor, paz y gozo, que es lo que viene del Espíritu de Dios. Pero si usted todavía es una persona que vive con el resentimiento, primeramente el consejo: póstrese delante del Señor y dígale al Señor que usted decide perdonar a esa persona, pero también dígale al Señor que desarraigue todo resentimiento que ha venido en su vida, porque lo ha llevado a aislarse de amigos, compañeros, personas, familias, a aislarse totalmente porque no acepta que le pregunten, que le hablen, que le digan nada, y mucho menos escuchar hablar de esa o esas personas que le hicieron daño y lo llevaron a ese resentimiento. Ya que el Señor hoy nos está hablando a usted y a mí que debemos empezar a transformar el resentimiento en paz y en amor, que es lo que el Señor quiere llevarnos a ese camino, a esta transformación, pero siempre y cuando en usted y en mí haya esta disposición, ya que la misma palabra nos lo enseña. Dice Colosenses 3:12 al 13. Colosenses 3:12 al 13. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Importante que tengamos en cuenta que si usted y yo guardamos resentimiento es porque no hemos podido perdonar. Y muchas veces creemos que Dios ya nos perdonó, pero si la palabra de Dios nos dice que si usted y yo no perdonamos a nuestros semejantes, Dios no nos perdona. Primeramente, debemos pedirle perdón al Señor por haber guardado tanto tiempo el resentimiento en nuestro corazón, y pedirle al Señor que sane todo dolor, resentimiento, amargura que haya venido en nuestro corazón, que lo hayamos albergado por X o Y circunstancia, porque eso me sirvió para alejarme de mi familia, de mis amigos, de mi entorno, y encerrarme en una cápsula de resentimiento, dolor y odio, amargura por una persona o unas personas que me hicieron daño, y afecto a todo mi entorno. Es importante tener en cuenta que el resentimiento no es de Dios. Por eso debemos vestirnos como escogidos de Dios. Por eso lo dice aquí: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si tuviéramos queja contra alguno, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Usted se imagina si el Señor no nos hubiera perdonado por todo lo que hemos hecho? El Señor nos perdonó. No sé cuál es la situación que usted ha venido viviendo, pero el Señor ya lo perdonó. Jesús, a través de la cruz del Calvario, ya nos perdonó por todos los pecados. Si usted y yo reconocemos que Jesús murió por usted y por mí, automáticamente el Señor nos perdona. Entonces, usted y yo debemos perdonar. Primero va a hacerlo de corazón, de hacerlo delante de la presencia del Señor, y pedirle al Señor que nos libre del resentimiento, la amargura y el dolor, y poder ser libres usted y yo para poder dar libertad también a esta otra persona y poder vivir en esa armonía, soportándonos unos a otros en el amor en Cristo Jesús. Amén y amén.